Mazda CX-60. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Kilómetro 77 y este es el coche que tenemos hoy en el circuito para hacer el slalom y la esquiva. Mazda CX-60, o lo que es lo mismo, el SUV más grande que vende la marca, al menos por el momento, aquí en España. La versión en concreto es muy particular, por rara, hoy en día tiene un motor diésel, que además es un motor diésel que también es bastante raro. Tiene 6 cilindros en línea, 3,3 litros de cilindrada, y esta versión, que es la tope de gama, tiene 258 caballos. La tracción es total y la caja de cambios automática de 8 velocidades. Mazda fija como alternativas principales a los tres modelos alemanes más conocidos, los Audi Q5, BMW X3 y Mercedes-Benz GLC. No obstante, por tamaño y tipo de carrocería, también hay otros que compiten directamente con el CX-60, como el Alfa Romeo Stelvio, el DS7 o el Volvo XC60. A pesar de todo, cabe señalar que la versión que hemos probado, la diésel de 254 caballos, solo tiene un equivalente directo en el X3 de BMW, que en su versión 30D igualmente monta un motor de 6 cilindros en línea y con 3 litros de cilindrada. Eso sí, es 32 caballos más potente y tiene unas prestaciones mucho mejores, aunque su consumo es sensiblemente más alto. Todos los demás modelos tienen versiones de mucha más o mucha menos potencia y la mayoría monta un motor de 4 cilindros de menor cilindrada. Las llantas también son las de serie en este acabado, el Takumi es el más alto de gama, son de 20 pulgadas y los neumáticos unos Toyo Proxes Sport en medidas 235/50/20. Como hemos comentado, la versión probada era la más alta de gama, la que tiene el acabado Takumi. Con esta configuración no hay posibilidad de elegir otra medida de llantas o neumáticos distintos a los descritos. De hecho, en la gama CX-60 únicamente el acabado Prime Line, que es el más sencillo, lleva unas llantas más pequeñas, de 18 pulgadas, junto con unos neumáticos con más perfil, pero de idéntica anchura. Y hechas las presentaciones, ahora vamos a ver qué tal lo hace en el slalom y la esquiva. Slalom. El CX-60 sale relativamente rápido desde parado y se mueve entre los conos a una velocidad más o menos estable, sin que el control de estabilidad apenas tenga que actuar. Los cambios de apoyo no son especialmente ágiles y al volante se siente un coche más bien pesado. No obstante, sus reacciones son muy nobles y facilita mucho las cosas al conductor. El trayecto de vuelta se completa de igual manera, sin contratiempos, y finalizamos el ejercicio con un tiempo de 25,4 segundos, un dato normal para el tamaño, el peso y la potencia del coche. Esquiva. La primera de las pasadas en este ejercicio la hicimos a los 77 km por hora que fijamos como objetivo, y como siempre sin que el conductor conociera las reacciones del coche. No la conseguimos completar correctamente, pero quedó poco. Bueno, pues la primera pasada no ha sido buena, he tirado un cono, pero las sensaciones han sido bastante buenas. Es verdad que es un coche que no se siente especialmente ágil entre los conos, pero entra bastante bien, responde bastante bien a las órdenes sobre el volante y yo creo que lo va a hacer bastante bien, así que voy a intentarlo a otras velocidades. Pocas pasadas después conseguimos completar una de ellas correctamente y precisamente a esos 77 km por hora que tomamos como referencia. Al volante, como comentamos anteriormente, no se siente un coche especialmente ágil, pero sus reacciones fueron muy nobles y fáciles de controlar gracias, en parte, a la buena puesta a punto del control de estabilidad. El balanceo de la carrocería fue moderado y tanto el subviraje como el sobreviraje fueron muy comedidos.
En otros intentos a mayor velocidad no fuimos capaces de completar el ejercicio sin derribar conos, pero la tónica en general fue muy parecida. Movimientos de la carrocería moderados, buena maniobrabilidad y reacciones neutras. Un coche que se lo pone fácil al conductor. En el último intento de la jornada, que hicimos a 78 km por hora, sí que percibimos que la carrocería tendió a rebotar ligeramente ante cada cambio de apoyo. No obstante, al volante no percibimos falta de control y fue sencillo guiar el coche entre los carriles. Pues ya habéis visto los resultados. Este CX60, a pesar de ser un coche grande, pesado, son casi 2000 kilos, ha tenido unos resultados bastante buenos. En la esquiva, es verdad que no se siente un coche especialmente ágil, balancea bastante, le cuesta moverse entre los conos, pero le pone las cosas fáciles al conductor, sigue bastante bien las órdenes del volante y lo ha hecho bastante bien a una velocidad bastante decente. Y en el slalom, pues ya lo habéis visto, es verdad que, como os comento, no es un coche especialmente ágil, cuando cambia de apoyo pues le cuesta un poquito, balancea la carrocería y hay que ir hilando fino para que el control de estabilidad no actúe mucho y por tanto frene el coche, pero una vez que se controlan esos movimientos lo hace de una manera bastante fluida. En resumen, unos buenos resultados para un coche que no es especialmente ágil, es bastante pesado, pero bueno, ya habéis visto que lo ha hecho bastante bien, así que os vemos en el próximo vídeo. Ya habéis visto cuáles han sido los resultados del CX60 ante este tipo de maniobras. Un coche que reacciona muy bien y que se lo pone fácil al conductor, que es de lo que se trata. No obstante, si queréis saber más cosas sobre este coche, os recomendamos que os paséis por nuestra web, km77.com, donde tenemos publicada una extensa prueba escrita. En ella podréis consultar muchas mediciones propias, tanto de interior como de prestaciones, así como nuestras impresiones y navegar entre las numerosísimas fotos que hemos subido a las galerías. Esperamos que os guste, un saludo y hasta el próximo vídeo.